Bueno, estuvimos viendo un ejemplo físico del sistema de primer orden y los conceptos básicos de estos sistemas de primer orden que nos interesa y por qué es importante. Recuerden que siempre estamos entre el análisis del sistema para luego pasar al diseño de los sistemas, ¿sí? O sea, el análisis del sistema en lazo abierto para pasar después al diseño del sistema en lazo cerrado. Entonces, supongamos que podemos escribir esta GDS como A sobre S más A, ¿sí? Esta forma es una forma estándar. Si nosotros podemos escribir la función de transferencia en el plano complejo como A sobre S más A, vamos a hacer algunos análisis estándar. Tenemos una entrada de escalón, que ya habíamos dicho que era 1 sobre S. Por lo tanto, si vemos el esquema, tendríamos R de S, ¿sí? Acá tenemos la GDS que va a ser, como dijimos, A sobre S más A. Esta A es un parámetro del sistema, ahora lo vamos a pensar en forma genérica y después le vamos a ir dando forma. Y a la salida, ¿qué tenemos? Una C de S. Esto si lo ponemos todo en el plano complejo. Entonces, C de S es G de S por R de S y por lo tanto, como R de S es 1 sobre S, nos aparece ese polo en el origen acá y la G de S como la teníamos acá, ¿sí? Bien, si utilizamos algunos métodos matemáticos como la expansión en fracciones parciales y antitransformamos, esto lo van a encontrar en la ecuación, el desarrollo de esto lo van a encontrar en la ecuación del NICE, la 4.6, vamos a llegar a la CDT, que es lo que nos interesa, que es la respuesta en el tiempo del sistema, de la cual hemos venido hablando. Y por supuesto, como habíamos dicho antes, esta respuesta en el tiempo va a tener una parte forzada y una natural. La forzada dependía de RDS y la natural del sistema. Entonces, si hacemos la transformada de esto, manteniendo la antitransformada, perdón, y mantenemos el parámetro A como genérico, nos va a quedar esta respuesta en el tiempo, para la cual ya la podemos plotear, ¿sí? Que tiene un término constante igual a 1, y esto viene del polo en S igual 0, o sea, el polo de la entrada. Por lo tanto, esta es la parte de la respuesta forzada, la que permanecía en el tiempo, ¿sí? Menos E a la menos AT, que es una exponencial que decae en el tiempo, ¿sí? Y es el aporte que nos da la planta con el polo en menos A, ¿sí? Entonces, si recuerdan cuando hicimos la suma de la respuesta natural y forzada, dijimos que tenemos el aporte de en un sistema de primer orden, tenemos el aporte de una exponencial que decae, más una constante, ¿sí? Que por ejemplo puede ser 1. Entonces, si sumamos estas dos, nos va a dar una respuesta de este tipo, el sistema total, ¿sí? Va a tender a un valor final. Eh, Perdón, es al revés. Vamos a corregir acá. Vamos a corregir porque le hice mal la suma. Se me fue el puntero. A ver, ¿dónde está? Acá. La suma de las dos da al revés. ¿Sí? La suma de las dos va a dar algo así, ¿sí? Donde esta va a tender a un valor final, sin sobreimpulso. Bueno, no tengo muy buen pulso con el cursor. Entonces, ya tenemos la respuesta del sistema a esta forma general, ¿sí? El polo de entrada da la respuesta forzada y el polo del sistema nos da la respuesta natural del sistema. Ahora, si nosotros llevamos ese gráfico y estudiamos qué parámetros nos interesan, en algún momento anterior hablamos que nos interesaba la forma de esta respuesta. Entonces, miren, empecemos a tratar de caracterizar esta respuesta. Hay un valor clave que es cuando la salida es el tiempo está en el eje X, para el cual la salida alcanza el 63% del valor final, que en este caso es un escalón unitario. Entonces, cuando llegamos a 0,63, medimos ese tiempo y miren, ese tiempo es 1 sobre A.
¿sí? Por eso nos importaba mantener A. Ese A que aparece en la GDS es igual, es función del tiempo que tarda el sistema en alcanzar el 63% de su valor final, ¿sí? Del máximo que va a alcanzar. El 63% de su máximo. Em, esta forma de respuesta nos da la pendiente acá, tangente en esta parte de la curva, que es 1 sobre TC, ¿sí? Por eso esa, si el sistema estaba puesto en ese formato, si la ecuación estaba puesta en esa forma, es muy importante porque nos está diciendo la constante de tiempo, es cuán rápido es ese sistema, porque ya nos da una idea de llegar al 63% del valor final. Después hay otro tiempo que es el que tarda el sistema, otro tiempo que nos dice mucho de esta respuesta es el TR, que es el tiempo que tarda el sistema en pasar del 10% del valor final al 90% del valor final, ¿sí? Ese tiempo entre el 10 y el 90 es TR, que es el que está acá. Y después tenemos otro TS, ¿sí? Que es el tiempo que tarda el sistema desde el inicio hasta alcanzar un al menos o un más o menos 2% del valor final. O sea que ya podemos considerar que ha entrado en régimen permanente. Ya de ahí para adelante podemos hablar del error de estado permanente o del estado estacionario. Por eso ese tiempo es muy importante. Y ese tiempo en los sistemas de primer orden coincide con 4 sobre A, ¿sí? O sea que son 4 veces el TC. Bueno, en la nomenclatura en general, este TC es tau también, ¿sí? Que es la constante de tiempo del sistema. O sea que esto nos dice una cosa muy curiosa. El sistema arranca y miren, en 1 sobre A ya alcanzó el 63%, pero en 4 veces ese valor pasa del 63 a casi el 100, al 98. O sea que tarda mucho más en esta parte segunda que en esta parte primera. Y bueno, eso es una característica física de los sistemas, porque en alcanzar la primera parte de la temperatura en este caso es muy rápido, pero después cada grado que tiene que ir subiendo cuesta mucho más. Eso también lo van a ver en los comportamientos de los sistemas eléctricos en los RC clásicos. Entonces, para las especificaciones de este sistema de primer orden, fíjense y nos vamos a ir preguntando dónde está la información clave que nos dice cómo responde este sistema. La constante de tiempo es clave. Fíjense que todo lo demás casi que depende de la constante de tiempo. Entonces la constante de tiempo del sistema, que es 1 sobre A, nos dice lo que le acabo de nombrar, que es cuánto tarda en llegar al 63% del valor final. Esa A es la pendiente de esa curva inicial, por lo tanto nos da ese tema. Después tenemos el TR, que es TR por rise time, el tiempo de levantamiento, ¿sí? Que es cuánto tarda en pasar del 10 al 90% del valor final. Y después tenemos el settling time, que es el tiempo de asentamiento y que es el tiempo a partir del cual ya el sistema prácticamente no se mueve y ha quedado en estado estacionario y podemos decir alrededor del 2 en una banda del 2%, más o menos 2% del valor final. Algunos casos toman 5%, no importa, eso depende de cuán fino quiero que sea el sistema. En general es del 2%. Entonces, ¿qué vemos acá? Recuerdan que el polo estaba en menos A. Entonces, el polo está en menos A o en menos 1 sobre tau. Pero estamos hablando de una única variable que nos dice cuán rápido es el sistema para responder a una entrada de escalón. La posición del polo, ¿sí?, nos da esa idea de velocidad. Entonces, si el polo está cerca del origen, siempre en el eje negativo porque es estable, entonces acá tenemos el 0, acá tenemos el plano conjugado, y si ese polo está cerca del origen, el sistema es lento. Pero si ese polo se aleja del origen, el sistema es más rápido. Quiere decir que apenas le inyectan la entrada, el sistema está respondiendo muy rápido. Y si el sistema es más lento, el polo lo va a tener más cerca del origen.
O sea, la matemática es una representación de la realidad, ¿no? La realidad es la parte física que dice si el sistema es lento o es rápido, pero nosotros analizando la matemática ya podemos ver cómo responde. Eso es lo más importante. Entonces, vamos a hablar un poquito de otras notaciones, porque ustedes dirán, bueno, ¿por qué ha usado esa notación? Bueno, porque es genérica. Pero si yo quiero ver la función de transferencia en función de la constante de tiempo y quiero que aparezca explícita en esa función, bueno, la forma de ponerlo es operando un poquito, sabiendo que el A era menos 1 sobre TC. Si nosotros ponemos la G de S como 1 sobre TC, que es la constante de tiempo por S, más 1, esta es otra forma también de representar el mismo sistema, pero en función de la constante de tiempo, ahí de manera explícita. ¿Sí? Y por lo tanto la CDT de este sistema, como hemos dicho, era 1, en este caso, menos una exponencial que decae en función de TC. ¿Sí? Antes la teníamos puesta en función de A, menos A por T, ahora la tenemos en función de TC. Por eso queda en el denominador. Ahora, ¿qué pasa si este sistema no tiene ganancia 1? Entonces podemos ir acá, en la caracterización de sistema de primer orden, uno más genérico. Miren, yo tenía la representación de A sobre S más A, que hablamos al comienzo, y ahora le digo, pero este sistema no llega a 1, por ejemplo, si le meto un escalón. Se establece en 1,8, o sea, tiene una ganancia superior a 1, ¿sí? No solo se establece en un valor, sino que además lo eleva. Bueno, entonces quiere decir que tiene una ganancia al comienzo acá, que si lo representamos en bloque lo podemos poner así, por ejemplo, si lo implementan en MATLAB. Esa ganancia multiplica A, o sea que también lo podemos ver en un solo bloque, donde ahora fíjense que la GDS ya aparece K por A, no solo A, como está acá arriba, es lo mismo, un solo bloque en K por A o un bloque en K por la GDS anterior. Y como podemos pasar de esta forma que está puesto en función de A esta forma que está puesta en función de TC, que es la constante de tiempo, vamos a poder poner esa K sobre TC por S más 1. ¿Sí? Lo mismo tenemos de este lado. Estas son todas equivalencias. Entonces tenemos, cuando es ganancia estática distinta de 1, ya nos aparece esa K en el numerador, porque está multiplicando K por A, bueno, nos aparece el numerador, o perdón, esta, si acá multiplicamos K por esta G de S de arriba, entonces ya nos queda K sobre TC por S más 1. Y en este caso, la CDT, ¿dónde se va esa K? Bueno, se va a la respuesta forzada y se va también multiplicando a la respuesta natural. ¿Sí? ¿Cómo se encuentra la ganancia estática, que se le llama a esa K? La ganancia estática es que la ganancia que tiene el sistema cuando está en estado estable. ¿Sí? Bueno, esa ganancia se la encuentra haciendo el límite de S tendiendo a 0 de la G de S. De S tendiendo a 0, ¿por qué? Porque en frecuencia S tendiendo a 0 significa T tendiendo a infinito, entonces yo quiero la ganancia en estado estacionario del sistema. Cuando tenía una entrada de escalón, por ejemplo así, ¿sí? Si tengo ganancia estática 1, dijimos como los ejemplos hemos estado viendo, el sistema respondería por acá. Pero si tengo una ganancia estática de, por ejemplo, 0,5, el sistema respondería así, ¿sí? Y entonces acá, en vez de llegar a 1, llegaría a 0,5 y tendría un error de estado estable de 0,5. Y en este caso la ganancia acá es 0,5, ¿sí? Entonces ese 0,5 me va a aparecer en la CDT, me va a aparecer acá y me va a aparecer acá, ¿sí? Ahora ustedes pueden chequearlo con un ejemplo en MATLAB utilizando todas estas formas y ver que realmente de lo mismo o varía la ganancia y vemos cómo se cambia la respuesta. Entonces, pensemos un poquito. Pregunta rápida. Si diseñamos un circuito RC de un sensor y aumentamos el valor de su constante de tiempo tau, ¿sí? El sensor ese reaccionará más rápido o más lento a un cambio brusco de voltaje, ¿no?
¿Por qué matemáticamente? Bueno, se los dejo para que lo revisen, aunque acá está la respuesta. Lo pueden simular en MATLAB y me pueden mostrar la simulación justamente del MATLAB o simular el circuito RC. Ustedes que son eléctricos la tienen clara, van a poder simular el circuito perfectamente, cambiar la constante de tiempo y hacer la validación matemática de esto. ¿Y por qué ese decaimiento exponencial se vuelve más lento el sistema? ¿Cómo hacemos para que el sistema se vuelva más lento, más perezoso, se puede llamar, digamos, si asimilamos el comportamiento a más la forma que tenemos de pensar humano? Bien, entonces, ahora si les planteo, ustedes me dirán, bueno, muy lindo, pero para hacer todo este análisis tenés que tener la ecuación matemática del sistema, los parámetros físicos, o sea, los parámetros físicos para haber llegado, como vieron en el tema 4, en el módulo 4, haber llegado a tener la función de transferencia de ese sistema y al poder analizarla, simularla, hacer todo lo que estamos haciendo ahora para llegar a diseñar un controlador. Bueno, podemos hacerlo al revés, que es eh, una forma muy utilizada en la industria en general, porque no tengo todos esos parámetros tan perfectos. Entonces ahora la forma contraria sería voy a hacer una identificación de un sistema, que en este caso va a ser de primer orden, pero podría ser de otro orden. Ahora, si es un sistema de primer orden, ¿qué quiere decir que hago la identificación? Bueno, yo puedo medir su salida. O sea, yo voy al sistema en una industria, en una planta, o tengo, por ejemplo, un sauna construido, volvamos al mismo ejemplo, y no tengo los parámetros físicos. Pero por supuesto que tengo acceso a mover el conjunto de resistencias que dado el calor, y tengo acceso a medir con un termómetro la temperatura interna del sauna. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, puedo graficar, unir en el tiempo, o sea, unir en un plot la gráfica de una entrada de escalón, que entonces, como dijimos, a lazo abierto en el sistema del sauna, yo muevo la resistencia de 0 a 100% o de 0 a 1, quiere decir que voy de 0, de apagado, a máxima potencia, ¿sí? Y la dejo ahí quietita, no la muevo más. Entonces, eso pasó en un instante de tiempo despreciable, por eso es una entrada de escalón. Y ahora, a partir de ese T0, que estoy acá, mido la salida. ¿Cada cuánto? Bueno, ahí entramos en otras cuestiones que es el tiempo de muestreo. Pero ahora vamos a suponer que lo mido muy seguidito, muy rápido. Ya ustedes irán dando cuenta que si tomo la primera medición y me mide, no sé, supongamos que estaba integrado por la temperatura ambiente, ya estaba las puertas abiertas y estaba integrado. Entonces, a partir de que paso de 0 a 100, mido 20, 20, 21, 22, 23. Obviamente que ustedes van a darse cuenta que tienen que medir bastante seguido para detectar los cambios de esa temperatura. Y si se pasan un día midiendo, por supuesto que van a ver el valor inicial y el valor final. Bueno, ahí entra teorema de Shannon y cuestiones de teoría de la información, la vamos a ver en digitalización. Ahora supongamos que miden bastante pegadito en el tiempo y van midiendo la temperatura, ¿no? De salida del cero, en este caso van a tener que medirla al máximo posible, al que se establezca. Ahora no van a tener los valores, pero ustedes van a ir midiendo temperaturas. Y esa gráfica de temperaturas la van a pasar a una gráfica de unidad de 0 a máxima, a la máxima que podrían haber alcanzado. Entonces van a ir midiendo temperaturas y van a ir colocando respecto de la máxima posible que puede alcanzar, ¿sí? Entonces le va a generar esta curva. Y si le han dado una entrada de escalón y ustedes están viendo esta curva de salida, recuerden al principio cuando vimos tipos de formas de respuesta de entrada de escalón, que al tener la entrada y al tener la salida, podemos darnos cuenta que es un sistema de primer orden. Entonces, si es un sistema de primer orden, ¿qué hacemos? Estimar TC. ¿Cómo estimo TC? Bueno, primero veo el T, el tiempo, para cuando la salida estacionaria alcanzó o sea, para cuando se alcanzó el 63% de la salida máxima, que es la salida en estacionario, quiere decir cuando ya no se mueve más. Si ustedes siguen midiendo y esto ya está acá, ya alcanzó una cota, ese es su valor de estacionario. Entonces, el tiempo
para alcanzar el 63% de la salida, ¿sí? No de la entrada, de la salida, es el TC, que en este caso es 0,13 segundos. Esto faltó acá, porque ustedes arrancan solamente con esta gráfica. Entonces, una vez que tienen el TC, pueden calcular la pendiente de esta tangente, que dijimos que era A o alfa en este caso, era 1 sobre TC. Por lo tanto, A es igual a 7,69. O sea que ya o TC o A para poner la función en alguno de los dos formatos, la función de transferencia. Ahora, ¿qué le falta? La ganancia estática, porque esta ganancia puede que no sea 1. Y de hecho acá, en este caso, no es 1, porque cuando ven el sistema establecido en el valor final, les da 0,72 del que debería alcanzar. Por lo tanto, la ganancia estática es 0,72, no es 1. Entonces ahora, con K y con alfa o con K y con TC, pueden armar la función de transferencia GDS, ¿sí? Que es esta que tienen acá, o esta forma que tienen acá, cualquiera de las dos. Arman la GDS y ahora, miren, ya con la GDS en números, como sale en este recuadro, ahora sí, es lo que ustedes ven normalmente cuando les dicen, esta es mi función de transferencia, calculen el polo. Bueno, ahora sí, me vengo para acá y ya sé que el polo está en menos 7,69. Entonces, yo teniendo este polo, podría ya saber, en este caso ya identificado cómo responde el sistema, pero ahora ya este polo me debería dar, si yo armo esta GDS y la simulo y comparo, me debería dar bastante parecida a la curva relevada medida físicamente, ¿sí? Estas son todas mediciones físicas y esta que yo puedo simular acá, esta respuesta que puedo simular con este sistema que he estimado, quizás no es perfecto, pero es estimado, ya me puede dar igual. Y ustedes me dirán, y bueno, ¿y para qué crees eso? Si ya lo tenías acá arriba. Bueno, yo con este sistema puedo empezar a hacer el diseño de un controlador de lazo cerrado, simularlo, ver las gráficas, ajustar las ganancias, hacer un montón de cosas antes de implementarlo en el sistema real, que me va a pasar una vida experimentando en el sistema real y además a veces no puedo experimentar porque físicamente puedo romper cosas o porque es carísimo o porque es lentísimo, ¿sí? Entonces yo acá logré identificar el sistema y puedo hacer el diseño y el análisis. Bueno, eso lo van a hacer ustedes también para el sistema de la práctica, que es un control de velocidad de motor. Van a tener que aplicar una identificación porque no tienen los parámetros y tienen que llegar a la función de transferencia. Van a ver ejemplos en MATLAB, ¿sí? Donde tienen los bloques dispuestos distintos. Esto, si bien parece muy sencillo al principio, es la forma de que ustedes vean los ejemplos, empiecen a trabajar con MATLAB, empiecen a familiarizarse con las funciones y con el código, por supuesto. Ahí van a ver los tres sistemas puestos en distintas formas y evalúan o analizan cómo da la salida. Bien, entonces, recapitulando, para resumir un poco todo esto que hemos hablado y a medida que vayan estudiando, pueden ir entendiendo a qué vamos llegando. Acá les hice una tabla donde vemos las comparativas. Si estamos en el plano S, ¿sí? Y decimos S tendiendo a 0, quiere decir que estamos en bajas frecuencias, y eso quiere decir en el tiempo, en el dominio de la frecuencia es baja frecuencia, en el dominio del tiempo quiere decir que estamos en el tiempo largo, o sea, en el estacionario del sistema. Por lo tanto, la interpretación física se dice que un sistema está ya en equilibrio cuando ya pasó todo el tiempo transitorio que hay después de un cambio. Hay un transitorio y después ya está en equilibrio. Es como que ya quedó en eso y hasta que no venga un nuevo cambio de la referencia o un cambio de las perturbaciones, va a permanecer en ese estado de equilibrio, ¿sí? Ese es el estado estacionario. Eh, y quiere decir cuando el comportamiento del sistema o cuando el sistema alcanza un comportamiento estable o alcanza un equilibrio, ¿sí? Cuando hacemos por otro lado S tendiendo a infinito, quiere decir alta frecuencia. Esto nos da una idea del tiempo, de los primeros tiempos de un cambio.
porque recuerden que tenemos una entrada de escalón y ahí están todas las frecuencias, incluso las más altas concentradas. Entonces ahí tenemos la respuesta al comienzo, en el transitorio, o sea que ahí estamos hablando de las respuestas instantáneas del sistema o de las respuestas inmediatas, el comportamiento inmediato que tiene un sistema. En el medio, entre s igual 0, o s tendiendo a 0 o s tendiendo a infinito, tenemos s igual a un j omega en particular, y un j omega en particular quiere decir que tenemos la respuesta del sistema para una sinusoidal, por ejemplo, por omega, y es cómo funciona en forma periódica. Acá no tiene mucho sentido, pero sí es cómo responde en el tiempo para una frecuencia determinada. Tiene más sentido para bode. En el bode más adelante vamos a hacer un análisis de cómo responde el sistema a cada frecuencia de entrada. Y como les digo, la base del análisis de bode, que esto lo vamos a dejar para más adelante. Después, los polos de la función de transferencia me decían, me hablaban sobre la frecuencia natural, me dan una idea del transitorio, de la forma de que responde el sistema, sobre todo en el transitorio, me dan una idea de la velocidad. O sea, esa forma obviamente hace referencia a la velocidad. Qué tan rápido vuelve al equilibrio? ¿Sí? ¿Por qué vuelve? Bueno, porque si arrancamos de 0 a 1, digamos, no estamos volviendo, pero si de 1 lo pasamos al sistema a 0,5, a la referencia, o de 1 lo pasamos a 3, queremos ver cómo pasa, cómo cambia la salida. Entonces, es que tan rápido vuelve el equilibrio, incluso cuando hay una entrada de perturbación. Y después, los ceros del sistema modifican el espectro, nos hablan de, también nos dan una idea de la parte inicial, de la dinámica inicial, ya lo vamos a ver más cuando hablemos de controladores, pero nos dice mucho de cómo comienza la respuesta, del sistema. Entonces, ¿cuál es la idea clave? La clave de esto que hemos visto hasta ahora. El plano S, ¿sí? El plano S es el que conecta el comportamiento temporal y en frecuencia, ¿sí? Nos da la información de las dos. Entonces, concluimos ahí. Vamos a pasar ahora con los sistemas de segundo orden.